Roraima nos hizo su llamado a descubrir, conectar y observar lo imponente que es la madre naturaleza. Estar en la cima de las formaciones más antiguas de la Tierra nos enriqueció el alma. Y entiendes cómo la Gran Sabana es un lugar tan rico en un recurso tan importante para la vida. Los tepuy son un sinfín de cosas que no pueden ser descritas con palabras. Solo quienes se aventuran a esta increíble expedición podrán conectar con lo que entrega la montaña. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio cargadísimo de naturaleza, donde intentaremos conquistar la cima del Roraima, encomendándonos a todos los santos para que una de las formaciones más antiguas del planeta nos dé su pase de entrada. Okubekura Sakoman, Tanotiponak, Yesemura Alexander Ayuso, Proyectivo Tucobansen, Sena Etamendo Cubo Tese, Okubekruman. Buen día, buenos días, Valentinita. Bueno, les cuento que es muy temprano, son las 6 de la mañana y estamos ya listos para irnos hacia la comunidad Paraitepuy para hoy iniciar el trekking hacia Monte Roraima. Hoy es el primer día de 6, se pueden imaginar. Y bueno, les queremos acá mostrar la caballotita. Hemos amarrado un equipaje ligero porque es lo que nos vamos a llevar a Monte Roraima. Y vamos sin maletas laterales ni nada para poder... Para no tener caídas. Exacto, para no caernos porque ya como vieron la ruta es pero regulera. Así que eso, no dando mucha más vuelta, arrancamos porque nos están esperando ya en la comunidad. Y por el mismo camino que les mostramos en el episodio anterior, nos abríamos camino hacia Paraitepuy, contemplando con asombro una vez más los hermosos tepuy. Eso sí, ahora con las vibraciones súper altas, porque hoy nos adentraríamos a conocer la magia que tiene la Gran Sabana. Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hermano. ¿Listo? ¿Con energía o no? Sí, con energía. Bienvenido a la Gran Sabana. Mi nombre es Alexander Ayuso, soy nativo de la comunidad indígena de Paraitepuy Roraima y guía nativo de esta zona. Muchas gracias. Y ahora sí, saluden ahí. Hey. Listo. Estamos listos, bueno, aquí con Alexander, Valentinita. ¿Cómo es que se llaman? Richie. Airi. Y Jesse. Ya estamos aquí. Nuestros compañeros de aventura. Claro, aquí ya está todo el team. Bienvenidos a esta aventura y bueno, que nos acompañen. Se vienen 6 días de caminata. Empecé a subir a la montaña a los 9 años, Sí. por conocer, y eso era como un regalo para mí en la escuela, ¿no? Cuando pasaba a otro grado me llevaban a la montaña, así que bueno, si pasaste te vas conmigo. Esto es muy bonito porque cada vez que nosotros vamos caminando, todo se va despejando. Entonces las nubes están por allá, tapan esta montaña, después se despeja y miren lo increíble cómo se ve. Cuando subí la primera vez quería hacer de todo, llegar y explorar, ¿no? Pero andaba con mi abuelita y decía, no vas a ningún lado, que esta es tu primera vez. Aguántate que en la tercera vez sí te puedes soltar. Estamos por fin llegando al primer campamento. Riotec, Sí, campamento Riotec. a 13 kilómetros 13 y kilómetros medio. y medio. Solamente vamos a descansar y nos vamos a ir a nuestro segundo campamento donde ahí vamos a pasar la noche. Exactamente. Bienvenidos al campamento. ¡Eso! Se está logrando.
aquí nos quedaríamos, pero cuando ya estemos de regreso. Pero de ida solamente es para hacer una pausa. Bueno, también aquí hay lugar como para comer, creo que también internet. Como que está bien completo. Merecido. Me la merezco. Está muy fría, ¿no? A ver. Salud, salud. Me toca tomar solo porque mi esposa se está cuidando, así que solo agua. Yo me sacrifico por ella. Primero que todo, no soy tu esposa. Y segundo, una probadita, pues me lo merezco. Vamos a continuar ahora media hora más, pero nos encontramos aquí con el primer río que hay que cruzar. Ya hemos cruzado otros, pero son pequeñitos. Y el paisaje hermoso, ¿no? Vamos a cruzar ahora aquí en calcetines, porque es la manera más segura de cruzar. Vámonos. Último río, ¿cómo se llama el río? Río Cuquenan. Río Cuquenan. Y cruzando el río llegamos de una al campamento donde vamos a estar hoy. O sea que hasta aquí ya serían los 15 kilómetros. Parcero, llegábamos, bienvenido Muchas gracias. al campamento. Los 15 kilómetros que recorrimos hoy. Vale. Felicitaciones. Primer día. Primeros 15 de muchos más. Sí. ¿Qué es lo más desesperante? Ay, los puripuri. Sí. Yo creo que son más desagradables que los zancudos porque son por un montón y como que te comen y por mucho que más uno ande cubierta, te quieren atacar igual y son muy, miren, Buscan cualquier lado. y dejan la piel muy roja. Así que nos vamos a meter acá a sacarnos rápidamente la transpiración y a taparnos porque se lo comen a uno en segundos. Por eso igual es importante andar con repelente y andar lo más cubierto posible. Sí. Espero que ande aquí toda la noche. Sin puri, acqua sì. Ya estamos aquí instalados, como ven, con todas las carpas listas. Ya duchados, bañados, nos sacamos la transpiración y estamos aquí ya recargando energías. ¿Cansados o más o menos? Un poco. 70%. Y desde el primer día. Así que bueno, vamos a comer ahorita porque estamos pero con mucha hambre. Bueno, muy buenos días. Picados, ¿no? Sí. Enronchados estamos todos porque los puripuris han estado pero serios. Pero bueno, ya estamos aquí listos para continuar. Hoy vamos a hacer 9 kilómetros, ¿cierto? 9 kilómetros hasta el campamento base. Así que, bueno, vamos a darle. Con energía.
Este lugar se llama Arapena Merú, que se encuentra a 2,5 kilómetros del campamento Cuquenal. Arapena es porque en nuestro dialecto significa como una taza indígena, ¿no? Este es el segundo día de caminata. Es uno de los días más difíciles porque son 9 kilómetros, pero son así, subiendo y con muy poca sombra. Justo ahorita estamos con una nube que está tapando el sol, pero hemos venido con un sol fuertísimo. Uy, vamos, vamos. No, estamos llegando. Felicidades. Llegamos. Vamos a 1800. Oh, Campamento base. excelente. ¿Alguna sensación en medio del cansancio? Estuvo difícil, ¿no? Sí, estuvo difícil, pero miren qué vista tan hermosa. Bienvenidos a todos. El regalo que nos está dando Roraima en nuestro primer día. Y aquí en el campamento base, mire qué lindo. Un arco iris de principio a fin. Y vea qué hermosa la vista ya que tenemos desde aquí abajo. That kept me alive. I said hold on. You said goodbye. Buenos días, un día más. Tercer día, ya prontos casi para subir a la montaña. Ya todos desayunados, comidos. La verdad que teníamos tanta hambre que ni siquiera grabamos lo que hicimos, pero por aquí les muestro rápidamente. Arepitas con atún, choclo, cebolla y tomate. Hoy necesitamos bastante energía porque se viene una subida pero tremenda. Y qué mejor haber desayunado ahí a las espaldas del Roraima y mirando lo que vamos a escalar el día de hoy. ¡Eso! Thank you. Me sorprende tanta carga que pueden cargar aquí ustedes. ¿Cómo se le llama la mochila, Alex? Guayare. Guayare. Sí. ¿Y más o menos cuántos kilos máximo lleva? Hasta 60 kilos. Y hasta eso también puede funcionar. A otros porteadores también ha hecho de transportar personas con ese guayare. Y ahora sí, arrancamos. Partimos la subida y primera subida esa de allá. Miren por dónde tenemos que escalar. Hoy se vienen 5 kilómetros, pero son uno de los más difíciles, así que vamos a ponerle bueno. Algo que me ha encantado muchísimo de venir aquí al Roraima es el tema del agua, que como ven, en todos los lugares que uno siempre va pasando
puede encontrar agua tanto como para tomar como para bañarse. Y esta fue nuestra poceta en la que nos bañamos, así que aquí el aseo personal y todo eso es posible. No es que digamos son 6 días sin bañarse o cosas así, que es muy importante uno el baño porque después con el agua de aquí fría y todo le relaja a uno bastante los músculos. ¿Lleva 45 kilos? Sí. Wow. Me saco el sombrero con toda esta gente, de verdad. Se trabaja fuerte acá. No es para cualquiera. Yo creo que son, como dice, muchos años de preparación para poder todo ese peso y todo lo que caminamos. Wow. Sí. Un aplauso para ella. Bueno, a todas estas, toda su familia también es porteadora, ¿no? Sí, porteadores y guías también. Porteadores y guías. La mamá, el papá, los primos, los hermanos. Abuelos. Ahí está. Lo conseguimos. Hemos llegado a la pared. Y tras unas 2 horas conseguimos llegar hasta la base del Roraima y sentir su imponente energía. Este sin dudas es un momento importante, ya que en la pared se puede apreciar y pedir permiso a la montaña para tener una buena aceptación de ella. Definitivamente qué energía tan linda la que proyecta la montaña. Al fin estamos parados en donde hace muchos días lo estábamos soñando y por fin estamos parados frente al Roraima, a sus pies. 400 metros ahí hacia arriba y desde aquí podemos apreciar lo imponente que es, ¿cierto, Valentinita? Lo estamos logrando. Vamos hacia arriba. Hemos llegado a un punto icónico en la subida hacia el Roraima, el mirador, pero está muy nublado y entonces no se ve mucho que digamos. Pero con suerte y con fe, sé que vamos a tener un día mucho más bonito arriba. O sea, el día está bonito, pero hablo de despejado. Wow, todo lo que hemos caminado, toda esa planicie. Qué subida. Tenemos una subida, pero inclinadísima ahora. Le voy a hacer un zoom. Y el valor agregado es agua. Agua corriendo. Este ya es el famoso paso de las lágrimas. Se supone que aquí se llama así porque caen pequeñas goteras que parecen lágrimas, pero cuando llueve cae mucha más cantidad de agua. Pues se supone que aquí vamos a pasar por un ojo y allí más arriba vamos a pasar por el segundo ojo. Pero miren, no sé si se alcanza a percibir el agua que va cayendo. Ahí tenemos el segundo ojo. Cae mucha más agua que el primero. Sí, bastante ahora. Sí. Por suerte lo estamos rodeando porque nos hubiéramos mojado harto. Controladito también. Sí, continuamos. Ahora sí. Momento histórico. Vale, felicitaciones. Bienvenido a la cumbre del Roraima. Bienvenido. Digamos. Casi que no. ¡Eso! ¡Se logró!
Bien equipo. Sin energía. Por suerte, miren lo que es esta hermosura. Wow. No hay nada más. Verdad, logrado. Ya estamos en la entrada del Tepuy, ¿no? Sí, uno en punta. Hicimos 4 horas de caminata hoy. 4 horas en subida. Nos quedan 15 minutos hasta nuestro hotel. Hotel El Indio va a ser nuestro lugar. Ahora sí, estamos como en casa, con las carpitas armadas y la cocina ahí arriba. Sí. Vamos a subir por ahí. Estaba ahí bien en casa. Estaba bien en casa, estaba durmiendo. Estaba yo durmiendo mientras que hacían la comida acá arriba. Y vamos a mostrarles rápido acá porque se nubla todo muy rápido en segundos. Así que vamos a aprovechar los pequeños espacios que tengamos para mostrarlo. Está segundo piso, vea. La cocina por acá. ¿Y Jessy? ¿Y Jessy cómo está? ¿Cómo está Jessy? Una sopita para reponer las energías invertidas para llegar hasta aquí. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Buenos días. Bueno, les cuento que todavía siguen los menús especiales. El chef aquí se ha preparado panqueques con huevo. La mermelada dentro de la... Y la mermelada, oh mira, con mermeladita y queso, ¿no? queso. Qué mejor. Bueno, les cuento que también amanecimos hoy con un clima, pero cerrado, ¿no? Así que bueno, vamos a comer y hoy vamos a conocer ¿cuántos sitios, Alex? La ventana, número 1. Tenemos el abismo, de ahí mismo cerca. Y está los jacuzzi. Buenísimo. Vamos a visitar hoy. Excelente, así que vamos a recargar energías y arrancamos. Bueno, iniciamos ya la caminata y resulta que aquí en la cima del Roraima encontramos cuarzo. Increíblemente. Hay muchísimo. Hay muchísimo. Pero no se puede llevar, ¿no? No, a la salida creo que te revisan y en caso de que te encuentren hay que pagar. Una multa y no se puede llevar. Veo a mi alrededor y es como que estuviéramos en otro planeta. Como en la luna, algo así. Sí, como que estuviéramos en la luna, no sé. Es impresionante las formaciones que hay. Les cuento que hemos llegado a los famosísimos jacuzzis de aquí, del Monte Roraima. La posibilidad de bañarte en la cima del Monte Roraima definitivamente te resetea por completo. Y qué mejor saber que estás en los jacuzzis más antiguos de la Tierra.
Lo sorprendente de todo esto es ver la cantidad de agua que nos vamos encontrando a medida que vamos avanzando, porque definitivamente como que se aprecia el nacimiento de todos los ríos que desembocan de aquí para abajo en la Gran Sabana, ¿cierto? Roraima es pura vida. La Pachamama se siente acá arriba. También obviamente por todas las nubosidades que hay acá y bueno, un sinfín de factores que se dan para que haya tanta vida. Lo que llamamos la ventana. Esta es la ventana propio. ¡Guau! Si está despejado y podemos ver la selva abajo. Por eso le dicen la ventana, porque Sí, es la como... ventana es como un marco de la ventana. Y aunque por estos días el Roraima andaba con mucha lluvia, con un poco de paciencia, la montaña se impuso ante nosotros. ¡Ahora sí! ¡Bienvenidos al Roraima! ¡Estamos en el abismo! El Roraima nos hizo su llamado a descubrir, conectar y observar lo imponente que es la madre naturaleza. Estar en la cima de las formaciones más antiguas de la Tierra nos enriqueció el alma. Y entiendes cómo la Gran Sabana es un lugar tan rico en un recurso tan importante para la vida. Los tepuy son un sinfín de cosas que no pueden ser descritas con palabras. Solo quienes se aventuran a esta increíble expedición podrán conectar con lo que entrega la montaña. Bueno, la arena que vemos acá en la cima del Roraima es cuestión porque cuando los continentes estaban juntos, que llamamos la Gondwana o Pangea, la arena de Sahara fue depositada en esta meseta de lo que es Roraima. Imagínense ustedes caminando encima de arena del desierto del Sahara, pero aquí en Sudamérica. ¿Ah? ¿Qué me dicen ustedes ahí? En Roraima existen varios tipos de anfibios o sapitos acá endémicas. Una de ellas es la Oreophrynella kelchi, que se encuentra acá, que tiene una barriguita amarilla. Esta especie solamente se encuentra aquí y en África, entonces eso reafirma mucho más la teoría de que los continentes se separaron y quedaron unas especies aquí y otras allá. Bueno, hay otra información súper importante, es que aquí el Roraima fue inspirado en la película Up para poder llevarla a cabo y todo. Obviamente que el escenario es de aquí de Roraima, pero la cascada es del Salto del Ángel. Y una representación también que vemos es allá al gordito de Up. Si lo ven ahí, ahí está parado con su mochila y todo. Bueno, aquí nos está explicando Alexander que esta es una planta carnívora que se da aquí en la cima del monte, y es que ella da esta flor que es la que prácticamente atrae a los insectos para polinizar, y una sustancia como especial se encuentra aquí. Entonces el insecto llega hasta aquí, atraído obviamente por el néctar que hay acá, y finalmente queda como mareado y cae hasta el fondo de la planta, donde ella ya empieza su proceso como de digestión. Y además que aquí en Roraima existen tres tipos, bueno, son millones de especies que se encuentran aquí en el mundo, pero en Roraima existen tres solamente, que sería Eleanphora nutans y Eleanphora glabra, que se encuentra en la zona de Brasil, y Eleanphora híbrida, que es una mezcla entre dos especies.
buenos días. Bueno, quinto día. Hoy se llegó finalmente el día del retorno, después de haber pasado, pero increíble, haber conocido lo que es el abismo, las piscinas y todo, que la verdad lo disfrutamos, pero muchísimo. Ahora ya vamos a empezar a guardar todo lo que es el equipaje y empezar el descenso hasta el campamento que vamos a ir hoy, que es hasta Riotec. Son unas 7 horas de caminada, así que vamos a ponerle bueno. Vamos a desarmar y nos vamos. Último desayuno en la montaña. Paté de atún con tomate y un pancito que nos hizo aquí Alex. Ya se está revolviendo unos huevitos. Y ahora sí. Con las mochilas listas, todos equipados. Y todavía la nieblina ahí. Iniciamos el descenso. Nuevamente el paso de lágrima. Este lugar verdaderamente es alucinante. ¡Guau! Uf, pura vida. Uy, pura vida. Muchísima agua, mira. Wow. Estoy completamente seguro que los ojos hoy están lagrimeando más porque nos vamos. ¿Sí o no? Hay mucha más agua de cuando entramos. Ahí teníamos el segundo ojo. Y el último que veremos hoy. Bueno, ya hemos dejado la parte alta de la montaña. Y ahora empezamos a descender por aquí. Y luego vamos a tener que caminar por todo ese valle. Vamos, que se puede. 3 horitas y media más o 4 hasta Riotec. Ya estamos a un pasito de completar la misión de hoy, llegar a Riotec. Pero nos quedan estos 2 cruces de río y llegamos. Todavía vamos con energía. Felicitaciones. Eso. Hemos hecho 6 horas de caminata. 6 horas. Hoy es el quinto día. Ya estoy perdiendo hasta la cuenta, les digo. Bueno, vamos a tomar un baño. Yo le espero ahí arriba. Listo. Y a descansar. Estuvo pesado el día. ¿Y tú? ¿Estás sin palabras? Sin palabras. Sin palabras. Muy buenos días, buen día. ¿Cómo amanece el equipo, el team? Bien. Con energía. Energía. Full. Sin ningún dolor del cuerpo. Bueno, les cuento que ya tenemos acá el desayuno listo. ¿Qué es lo que preparó? Unos bollitos y atún con Bueno, unos vegetales. Una ensaladita. Así que bueno, vamos a comer acá
y vamos a arrancar porque nos va a agarrar el sol y es fuerte, ¿no? Buenas noticias. Tenemos a la vista esa hermosa mujer que tenemos aquí. Y en el fondo, Paraitepuy. Al fin. ¿Alguna sensación? ¿Cansada? No, alegre, porque ya vamos a llegar. Pero lo bueno es que no está haciendo calor, entonces eso ha sido muy bueno. Sí, por suerte. Ay, nunca había estado tan feliz de ver un pueblito, una comunidad. Oh, por fin. Llegamos. Hemos llegado. Eso. Bienvenidos. Gracias. Gracias. En el punto. Sí, abrazo grupal. Ay, sí. Así nos recibe Alexander, bananito, Coca-Cola y cervecitas. A ver. Están al polo. Bueno, nuevamente felicitar a cada uno de ustedes por haber llegado acá, a Gran Sabana, y conocer al Monte Roraima. Muy contento de haber compartido con ustedes, tanto con los amigos Pigs, acá ustedes también, y al perro que pudo llegar arriba. La verdad, muy contento de haber compartido con ustedes. No, bueno, la verdad que excelente, la pasamos súper bien, fue demasiado lindo, demasiado enriquecedor para el alma, el espíritu y también conocimiento de cada uno. Y muy contento de la guiatura que tuvimos, la verdad que no solo nosotros, sino que las futuras personas que lleguen sabemos que se van a ir con la misma energía y positivismo que nosotros. Lo pasé súper bien, como había dicho, me enriquecí mucho de toda la cultura de ustedes y de la energía que transmite Roraima. Todo reseteado. Todo reseteado por la energía Positiva. Antes de salir, no sabemos que podríamos subir con perrito. Es la primera vez que caminamos en un multi de trekking y fue duro, pero su ayuda como guía muy bueno para nosotros a continuar. Entonces, muchas gracias. Bueno, por salir y llegar a la meta acá, se merecen sus medallitas Es como una medalla de... finisher, Wow. de maratonas. Uy, sí, porque Qué no fue lindo. nada fácil. Un cambio acá. Muy especial. Oh. Y algo especial para 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 Jessy. Jessie. Gracias. y solo Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo más. Excelente. Muy linda. ¿Te gustó? Sí, me siento orgullosa de haber subido Roraima. Es muy emocionante porque no fue para nada fácil y me siento muy orgullosa de este gran equipo que seguimos construyendo. Y yo de ti, por haber, mejor dicho, esta mujer es a prueba de balas. Esperamos que les haya gustado toda la experiencia que les mostramos. ¿Qué es lo que se viene? Bye. Hasta una próxima. Nos vemos el próximo domingo
Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Chau chau.